Ya está en el Perú KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica. ¿Sueñas con un futuro lleno de posibilidades y calidad de vida en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y acceso a trámites de migración. Agenda tu cita gratis en ksscanada.com. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 14 de mayo de 2024 y Dina Boluarte sigue pensando que metiendo la cabeza en un hueco bajo la tierra va a evitar lo que se le viene, pero no. Primero en Radio Exitosa y ya luego ante la prensa en general, el ex ministro del Interior, Carlos Morán, ayer testificó varios momentos de interferencia, no solo de Mateo Castañeda, el abogado de Dina, sino de la propia presidenta. El primero que él atestiguó ocurrió el 14 de marzo y la fecha es importante aquí ya. ¿Por qué? Porque ese es justo el día en que nosotros aquí en este programa publicamos la investigación de los Rolex. Y si ustedes recuerdan, fue solo después de este escándalo que Dina Boluarte fue ampallada yendo a la oficina de Mateo Castañeda y solo después de ese ampay es que Mateo Castañeda sale ante la opinión pública y se presenta como abogado de la presidenta en el caso Rolex. ¿Por qué esto es importante? Porque Mateo Castañeda dice que todo ha sido una emboscada, pero no puede ser una emboscada porque el 14 de marzo él no era públicamente abogado de Dina Boluarte. Nadie sabía que él tenía algún vínculo con Dina Boluarte y sin embargo, ese 14 de marzo, Mateo Castañeda le había pedido al exministro Morán que lo contacte con Harvey Colchado. Castañeda le pidió a Morán, y ojo, insisto, esto ocurrió cuando nadie sabía que Mateo Castañeda hablaba por Dina Boluarte. Entonces, Mateo Castañeda, Morán y Harvey Colchado se fueron los tres al restaurante Pescados Capitales. Y eso lo confirmó ayer el exministro Morán, que funcionó como una suerte de mediador entre Mateo Castañeda y Harvey Colchado. Y otro momento ocurrió unos días después, el 25 de marzo. Mateo Castañeda citó a Morán a su despacho y, sin previo aviso, allí se aparecieron Dina y Nicanor Boluarte. Y Dina empezó a rajar de Harvey Colchado, que se estaba metiendo con su hermano, que filtraba cosas a la prensa, lo rajó feo. Y entonces todos hicieron que Morán llame a Colchado por teléfono y lo ponga en altavoz. El único que habló fue Morán, pero Colchado sabía quiénes estaban presentes en esa reunión, en ese altavoz, y le siguió la corriente. Y para que quede claro, la presidenta de la República hizo que pongan en altavoz al policía que estaba investigando a su hermano y trató de que lo cuchareen. Eso pasó. Carlos Morán ya ha sido llamado por la fiscalía como testigo. Y es que esto ya no da para más, es delirante, con una presidenta que hace 5 semanas confesó un delito en un mensaje a la nación y desde entonces no cruza palabra con un periodista, con una presidenta que tiene a su hermano y a su abogado detenidos, con una presidenta que, según la encuesta de Ipsos de anoche, tiene 7% de aprobación, lo que no solo ya bordea el margen de error, sino que la convierte en la presidenta más impopular del siglo y probablemente más impopular de la historia, al menos desde que existen encuestas de opinión. El récord hasta ahora lo tenía Alejandro Toledo en la época en la que no quería reconocer a su hija. Su nivel más bajo era 8. Dina Boluarte tiene 7. Es un récord histórico. ¿Y qué tienen que decir los congresistas ante esto? Llamar a la calma, no saltar a conclusiones precipitadamente, no buscar el escenario cataclísmico. Acuérdense que la moción de vacancia que yo impulsé tomó 9 meses. ¿Ok? No es tan sencillo vacar a un presidente, ni es agradable tener que vacar a un presidente. O sea que ahora no es agradable vacar a un presidente. Dice Eduard Málaga, el congresista que se tomó una foto haciendo la B de la victoria, muy feliz el día que vacaron a Pedro Castillo. Y su moción de vacancia no tomó 9 meses, por si acaso. Se modificó y se aprobó de manera express en un par de horas. Claro, Pedro Castillo había cometido un golpe de Estado, por supuesto, estaba completamente fuera de la Constitución. Pero Dina, ¿acaso no está fuera de la Constitución, rompiendo la independencia de poderes, obstruyendo la justicia, complotando contra jueces y fiscales y policías, y literalmente habiendo confesado un delito, el delito de enriquecimiento ilícito, durante un mensaje a la nación? Otro defensor de Dina Boluarte ha sido, por supuesto, Alejandro Cabero. Le ponen además a la organización criminal un nombre de los Waikis,
En realidad, cuando uno denomina a una organización criminal, la denomina en función de cómo se llaman entre sí sus miembros. Y yo les puedo asegurar que quizás no se llaman entre ellos los Huayquis. Esto es un eslogan mediático, político, comunicacional, para forzar algún tipo de situación. Este señor Cavero se tiene que haber caído de la cama cuando era chiquito, ¿no? O nunca ha cruzado la Javier Prado. Porque según él, los malditos del Fundo Oquendo se dicen entre sí, habla maldito. Y los injertos se decían, oye, injerto. O sea, los del tren de Aragua van por la calle bailando trencito. A ver, esta idiotez que ha dicho este pobre señor, la dice porque no tiene argumentos para defender el que no se adelanten elecciones. El estar precipitando, lógicamente, un adelanto de elecciones con estos mismos organismos electorales. A mí en lo personal me deja mucha duda de un organismo electoral que ya está justamente manchado de esta naturaleza, no puede dirigir los nuevos procesos electorales. Pero también es cierto que constitucionalmente a la presidencia de la República se le puede investigar, pero no sancionar. Ahora resulta que ya no se puede acusar a un presidente en ejercicio. Hace un par de años sí se podía, ahora no. El que acaba de hablar es el médico de Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga. Pero lo peor es su confesión de que con los actuales organismos electorales no van a adelantar elecciones. Claro, antes de sacar a Dina, no van a adelantar elecciones, porque Dina les da lo mismo, es un fusible. Pero no la pueden sacar en su cabeza porque todavía no han tomado ellos los organismos electorales. Por eso quieren esperar hasta el 2026. Yo solo les quiero recordar quiénes son los que están sosteniendo a este gobierno del 7% hasta el 2026. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos Fuerza Popular y el Fujimorismo así lo acordado. Quien tiene el poder en el Perú actualmente es el Congreso. A ellos les conviene que Dina siga atrayendo todas las balas. Pero Dina tarde o temprano va a terminar presa, eso no lo duden. Pero cada día que Dina se mantiene en el poder con el país naufragando, es responsabilidad directa del Congreso de la República y de las mafias, algunas de ellas llamadas partidos, que controlan ese Congreso. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. En su portal La Encerrona. La Encerrona. La Encerrona. La Encerrona. Este muy exitoso blog, La Encerrona. De este medio de comunicación, La Encerrona, que ha destapado y ha revelado esto. Luego de las revelaciones que hizo el programa periodístico La Encerrona. Cuando el podcast La Encerrona empezó a hacer una serie de revelaciones. Anuncia en La Encerrona, la susodicha página que está dando la hora. Escríbenos a publicidad@laencerrona.pe. De nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 14 de mayo de 2024 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, ministro de Economía quiere obligar a los independientes a entregar el 10% de sus ingresos a las AFP. Ayer el diario Gestión sacó en portada la nueva ideota del ministro de Economía José Arista propuesta ante el Congreso. El señor quiere que los trabajadores independientes, los que emiten recibos por honorarios, aporten obligatoriamente el 10% de sus remuneraciones a las AFP. Una idea completamente enajenada, ¿no? Normalmente, si emites recibos por honorarios, pues significa algún nivel de inestabilidad económica, ¿no? Eso normalmente significa que tienes que guardar pan para mayo, porque no sabes si vas a tener ingresos todos los meses. Entonces, además de eso, ¿quieres que el 10% vaya a una AFP? Ojo que desde el Congreso hay una propuesta parecida, que los trabajadores independientes durante el primer año empiecen a aportar obligatoriamente también el 2% de su sueldo mensual a un fondo de pensiones y que gradualmente eso suba al 5% en el cuarto año. Incluso eso ya es un abuso, pero lo del ministro Arista en otro país creo que habría provocado revueltas. La segunda, el juez que benefició a Patricia Benavides fue acusado de ser parte de la red de Patricia Benavides. En medio de todo lo que está ocurriendo, el Poder Judicial declaró infundado el impedimento de salida del país contra Benavides. O sea, la señora mañana puede chapar su avión a donde le dé su gana. ¿Quién tomó esta decisión? Pues el juez Juan Carlos Checli, quien, según el testimonio del filósofo Jaime Villanueva, habría coordinado con la propia Patricia Benavides para demorar el caso de su hermanita, la jueza Emma Benavides. Este es un caso, por si acaso, el del juez Juan Carlos Checli, que actualmente se está investigando en la Junta Nacional de Justicia.
Y no, por supuesto, este juez, Juan Carlos Checli, no se inhibió ni nada y Patricia Benavides mañana chapa su avión a donde le dé su gana. La tercera, ahora sí, la SUNEDU ya no sirve para nada. El viernes, el nuevo consejo directivo de la SUNEDU decidió eliminar sus direcciones de, apunten, licenciamiento, supervisión y fiscalización. O sea, repito para que quede bien clarito, la SUNEDU ya no tiene direcciones ni de licenciamiento, ni de supervisión, ni de fiscalización. O sea, ya no tiene las direcciones que hacían que la SUNEDU sea la SUNEDU. Con esto se completa el regreso al viejo esquema de la nefasta Asamblea Nacional de Rectores y se completa la contrarreforma universitaria. Un retroceso de una década. Esto es tan faltoso que hasta la propia PCM intentó evitarlo, pero como la SUNEDU tiene el aval del Congreso, lo hizo nomás, la sacó del ROF. Estas tres direcciones ahora están unificadas en algo que se llama la Dirección de Evaluación del Servicio Educativo Superior Universitario. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que las universidades ahora primero presentan sus nuevas carreras, luego se matriculan un montón de jovencitos incautos y ya luego la SUNEDU supervisa, pues, ¿no? Esto, por si acaso, lo ha dicho el propio jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la SUNEDU, el ex congresista fujimorista Carlos Messía. Dijo, las universidades presentan sus nuevas carreras bajo el principio de buena fe, donde asumo lo que me dices y ya después te superviso y si no cumples te sanciono. Como advierte el informe de Carlos Contreras de La República, en solo un año desde el inicio de la contrarreforma universitaria, ya se han creado 2.646 nuevos programas de pregrado y posgrado sin que nadie pueda garantizar que no son una estafa. 2.646 pregrado y posgrado. Un negociazo. La cuarta, investigarán a Chabelita por el uso de recursos públicos para su nuevo partido. Resulta que uno de los más grandes bluffs de la izquierda peruana, la izquierda que es tan pródiga en bluffs en el Perú, la señora Isabel Cortés, alias Chabelita, fue ampallada por Alonso Dávila de Panorama usando una semana de representación en Huancavelica, una señora que ha sido elegida por Lima, por si acaso. Su semana de representación en Huancavelica para promover las bases de lo que sería su nuevo partido político, Partido Obrero del Perú, o sea, el POP. Panorama también la ampalló en otro viaje a Chincha con un par de militantes de su nuevo partido. Hay evidencias de que algo similar pasó en Trujillo. Un asesor suyo fue el que inscribió el partido ante el jurado. En fin, la señora resultó otra Darwin Espinosa. Y ayer, con 11 votos a favor, pues se aprobó en la Comisión de Ética una denuncia de oficio contra Chabelita, pero ella ha dicho, defendiéndose, que sus actividades partidarias ocurrían en la noche. Un ratito, ¿no? Incluso si hubieran sido fuera de horario de oficina, de verdad. La señora viajó, se alojó y comió con viáticos pagados con impuestos de todos los peruanos en viajes a regiones, siendo que ella es una congresista elegida por Lima. Si no es capaz de entender el problema allí, pues ¿cómo pretende liderar nada? La quinta, no van a privatizar Petroperú como han dicho varios medios, al menos todavía no lo van a privatizar. La confusión surge porque ayer el directorio transitorio de Petroperú planteó que se forme una gestión privada para la empresa para volver a la autosostenibilidad financiera, pero como bien apuntó la periodista Mario Villalobos, esto no significa una privatización, porque eso implicaría una mayoría accionarial privada, lo que además, por cierto, sigue siendo ilegal. Aquí solo se está sugiriendo, nada más, una gestión privada es otra cosa. El resto del informe del directorio, la verdad, muestra un estado francamente calamitoso de la petrolera estatal que viene operando con un limitado crecimiento de ingresos y baja rentabilidad, además de haber perdido su posición competitiva en el mercado hidrocarburífero del país. Pasó de representar el 51% del mercado al 25%, o sea, perdió la mitad de su parcela del mercado. Aún así, han dicho, con toda razón, que otro salvataje del Estado sería irresponsable y un acto de inmoralidad. Y ya la última, una buena noticia que casi no he visto en medios peruanos, salvo con Boca, Ojo Público. En medios extranjeros sí he visto un montón porque además esto pasó en Madrid, en España. Organizaciones ambientales logran enfrentarse a la Junta General de Accionistas de Repsol para que la empresa responda por el derrame de petróleo en el Perú. Esto pasó el viernes, cuando representantes de Oxfam Intermón, Greenpeace y Finanzas con Derechos Perú encararon a los accionistas para resumirles su informe 5 respuestas pendientes de Repsol, incumplimientos en el proceso de remediación y reparación de una de las mayores catástrofes medioambientales del Perú. Ante la ausencia de remediación ambiental 2 años después de la catástrofe, ¿cuándo va a implementar Repsol los planes de remediación ambiental en las zonas afectadas? ¿Y cómo va a garantizar transparencia y participación de las partes afectadas
conforme a los estándares internacionales. Nosotros tenemos los videos completos de las intervenciones de las representantes de las organizaciones. Además, tenemos el informe completo. Y todo eso se lo vamos a enviar a nuestros suscriptores del Patreon y del YouTube Premium que reciban nuestro boletín diario. Por cierto, la respuesta de Repsol en esa junta fue no solo negar su responsabilidad en el derrame, sino asegurar que para el 2022 la zona ya cumplía con los más estrictos estándares de calidad ambiental internacionales. ¿Qué tal? Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con la polémica entre el MINSA y la población trans, aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamientos dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañana. Y este viernes el Ministerio de Salud publicó un decreto supremo sobre quiénes pueden acceder al SIS, al Seguro Integral de Salud. Y allí ponía a la transexualidad bajo una categoría de enfermedad. Como nosotros no somos expertos en esto, recurrimos a uno, Percy Maita Tristán, médico investigador de la Universidad Científica del Sur. Percy, ¿qué es lo que ha hecho exactamente el MINSA con la población trans? Esta población trans es la más vulnerable de todas, pues sufren la mayor discriminación, tienen limitaciones para estudiar y para trabajar porque suelen ser expulsadas de sus hogares muy niños y lamentablemente su esperanza de vida puede ser inferior a los 30 años en Perú. Es en este contexto que el MINSA buscó que esta población tenga acceso al SIS y por ello este decreto. Pero tenían que tener un código para ingresar al SIS. Y ahí viene el problema. Y efectivamente, el decreto pone condiciones asegurables de la persona con enfermedad. Y en la categoría problema de salud mental aparece en los dos primeros lugares transexualismo y transvestismo de rol dual. Y ambos aparecen bajo el código CIE 10. Estos códigos vienen a partir de una codificación de enfermedades o una clasificación internacional de enfermedades, el CIE. Que el vigente es el CIE 10 a la fecha en el Perú, pero este viene del año 92 y la versión actual en el mundo es el CIE 11. Años de lucha lograron que en el CIE 11 del 2022 se elimine a la transexualidad como una patología de enfermedad mental, que eso es la actualidad. Sin embargo, en el Perú todavía no se ha terminado de implementar. El MINSA ha sacado un comunicado diciendo más o menos que esto es solo un código, que no van a clasificar a la transexualidad como enfermedad y que no van a caer en lo que muchos colectivos de defensa de derechos han advertido que se podría venir, las terapias de conversión. Debemos recordar que las prácticas o terapias de conversión son aquellas que buscan que las personas que son miembros de la comunidad LGTBIQ se vuelvan heterosexuales, pues ellos dicen, y varios políticos también lo dicen, que esto es una opción. Y dado que esto es una opción, entonces puede tratarse porque las personas que han decidido ser así están mal de la cabeza. Estas prácticas pueden incluir violencia física, sobre todo hacia los hombres, violencia sexual, sobre todo a las mujeres, donde las violan para que se vuelvan mujeres, y sobre todo violencia psicológica, destruyendo la autoestima de las personas, incrementando los sentimientos de culpabilidad, mezclándolo con lo religioso, pues esto es un pecado mortal, lo que va a llevar a generar cuadros de depresión severa, ansiedad y conductas suicidas. Entonces, supuestamente la intención del Ministerio de Salud es buena, asegurar a la población trans, pero para eso ha utilizado categorías superadas hace más de 30 años y justo con una población tan vulnerable a la que cualquier error del Estado le puede afectar de verdad y un montón. ¿Cómo corregir esto? No puede empezar la relación con el sistema de salud para la población trans partiendo de que los clasifiquen como enfermos mentales por ser quienes son. Esa es una barrera importante, por lo que hay que avanzar como país en tres cosas. Primero, que el MINSA debe apurar la implementación del CIE 11 para que justamente ya no se patologice
a las personas trans. Segundo, debemos aprobar como país la ley de identidad de género para que las personas trans sean reconocidas por quienes verdaderamente son. Y tercero, debe aprobarse la ley que proscribe las terapias de conversión en el Perú, así como sucede en otros países civilizados. Muchas gracias a Percy Maita Tristán. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo. Nosotros lo regalamos, pero si quieres que sigamos existiendo, ya sabes. Tenemos Yape, tenemos Plin, puedes convertirte en premium de nuestro YouTube o puedes suscribirte a nuestro Patreon, que es la mejor forma de asegurar la continuidad del equipo del programa y de todo lo que te traemos cada mañana de lunes a viernes. Inténtalo. Hoy es martes musical y nos han escrito: hola equipo de La Encerrona, somos Piero Epifanía Electric Band, un quinteto de músicos de Bulgaria y Perú, radicados en Sofía, con una propuesta que mezcla ritmos peruanos con psicodelia, rock y música afroamericana como el jazz, el reggae, el bolero, entre otros. Queremos presentarles Trance Romance, nuestro último video single, en el que inauguramos nuestra más reciente producción, Psicodelia Afroperuana, un EP que se publicará este año. Pueden encontrar estas y otras canciones en nuestro canal de YouTube, Piero Epifanía, y también nos invitamos a seguirnos en Instagram. Estamos como Piero_Epifanía. Muchas gracias por el trabajo que hacen y muchas gracias a todos los músicos que nos escriben para aparecer en esta sección de los martes. La Encerrona llegó a ustedes gracias a Espacio Psicológico AINI, dirigido por Pedro Elías, psicoterapia online que fusiona el poder curativo del arte con el enfoque cognitivo-conductual. Si estás buscando un espacio para el cuidado de tu salud mental, agenda tu cita online al 925-574-431 o en Instagram como Espacio Psicológico AINI. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.